Buenas tardes, hermanos, bienvenidos a la casa del Señor. Vamos a iniciar nuestro culto de adoración de este domingo 2 de marzo. Damos gracias a Dios por permitirnos estar aquí en su iglesia, en la comunión de los hermanos. Y dice la palabra de Dios en el Salmo número 51. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza, porque no quieres sacrificios que yo lo daría, no quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Con estas palabras, con este mensaje del Salmo 51, vamos a inclinar nuestros rostros y allí en nuestros lugares vamos a tener una oración personal, dejando afuera todo lo que trae el mundo, todo lo que nos inquieta, y vamos a alabar a nuestro Dios a través de nuestros cánticos, a través de la lectura de su palabra. Vamos a escuchar el preludio a cargo de nuestros hermanos. Hermanos, el llamamiento a la adoración tenemos nuestra lectura en el libro de los Salmos, en el capítulo número 51. Libro de los Salmos, el capítulo número 51. Y vamos a hacer esta lectura en una forma alternada. Libro de los Salmos, capítulo número 51. Tiene como título Arrepentimiento y plegaria pidiendo purificación. Es un salmo de David.
Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. He aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Entonces te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto, ofrenda del todo quemada, entonces ofrecerán becerros sobre tu altar. Amén. Así puestos de pie, vamos a tener nuestra oración de ofrecimiento. Padre Celestial, te damos gracias por tu amor, por tu bondad, por ese amor que has manifestado en cada uno de nosotros al apartarnos, al llamarnos a ser tus hijos, a formar parte de tu pueblo, Señor. Te alabamos, te bendecimos en esta tarde, como iglesia, como familias reunidas, Señor. Tú eres digno de toda alabanza, de todo honor, Padre. Por eso estamos aquí en esta mañana y también, Padre, pedimos tu Espíritu Santo para que podamos nosotros entender tu palabra, escuchar la voz de tu mensajero y poderte alabar a través de nuestros cantos, Señor. Por todo esto te damos gracias, te alabamos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Así puestos de pie, hermanos, vamos a buscar en nuestros himnarios el himno número 413. Himno 413, háblame hoy. Señor.
hazme obediente a tu palabra, hazme hacer tu voluntad y que tu senda siempre siga. Y Señor, hazme sensible a tu espíritu, hazme sensible a tu voz. Háblame hoy, háblame hoy, háblame hoy. Nos podemos sentar un momento mientras buscamos en nuestras Biblias la lectura devocional que encontramos en el libro de Hebreos, en el capítulo número 13. Libro de Hebreos, en el capítulo número 13. Vamos a hacerle lectura también en una forma alternada, del versículo 1 al versículo 19. Nos habla sobre los deberes cristianos. Hebreos capítulo 13, del 1 al 19, cuando lo encontremos nos ponemos en pie. Hebreos 13, del 1 al 19, dice la palabra de Dios: permanezca el amor fraternal. Acordaos de los presos, como si estuvierais presos juntamente con ellos, y de los maltratados, como que también vosotros mismos estáis en el cuerpo. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo: no te desampararé ni te dejaré. Acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. No os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, no con viandas que nunca aprovecharon a los que se han ocupado de ellas. Porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre a causa del pecado es introducida en el santuario por el sumo sacerdote, son quemados fuera del campamento. Salgamos, pues, a él fuera del campamento, llevando su vituperio. Así que ofrezcamos siempre a Dios, por medio de Él, sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. Y más os ruego que lo hagáis así, para que yo os haya restituido más pronto. Amén. ¿Nos podemos sentar, hermano? Vamos a dar lugar al pastor para que nos dirijan los saludos en la bienvenida y en la oración pastoral. En esta hora vamos a hacer una oración general. Mientras yo oro, si tienes algún asunto, díselo al Señor. Él te escucha. También díselo allí en silencio, a solas con el Señor. Padre, gracias por esta gran bendición que tú nos das de estar aquí en este lugar.
lugar que tú has apartado para que tu iglesia, tus hijos, tu pueblo se reúnan, Señor, en comunión para adorarte a ti, para darte a ti la gloria que tú mereces, Señor. Y como dice el salmista, tú te gozas, te deleitas en alabanza de tu pueblo. Señor, qué bueno es estar juntos, qué bueno es estar en este lugar, qué bueno, Señor, estar en comunión. Qué bueno es poder abrir nuestros labios para alabarte, porque tú eres digno de todo ello, Señor. Tú eres digno de alabanza. Rogamos, oh Dios, que tú, Señor, la recibas, porque lo hacemos de corazón para ti. Bendice, Señor, a tu pueblo, bendice a tus hijos, Señor. Y también ayúdanos a escuchar tu palabra, porque venimos aquí y tú nos invitas aquí para escuchar tu palabra. Tú quieres hablarnos, Señor. Tú quieres hablarnos a nosotros, para que nosotros, Señor, pues sepamos cómo conducirnos, cómo vivir la vida, Señor, que nos resta en este mundo, en esta tierra, Señor. Obra en medio nuestro. Así, Señor, te rogamos y te pedimos, te suplicamos por la salud, por la vida de cada uno de los hermanos, Señor, que tú seas con cada uno de ellos. Hay varios enfermos, Señor, en la congregación, algunos bien delicados de salud, Señor, con problemas, Señor, un poco complicados para el ser humano, pero tú eres el Dios divino, el Dios poderoso, el hacedor de maravillas, Señor, y rogamos por cada uno de ellos. Los que están también enfrentando alguna enfermedad, aunque sean más leves, son enfermedades que afectan, Señor, al cuerpo, Señor, y rogamos que tengas misericordia. Gracias por este joven, Señor, que está entre nosotros en esta tarde. Señor, qué bueno, qué maravilla es ver, escuchar los testimonios de la obra que tú haces, Señor. Teniendo cáncer, Señor, pues tú, Señor, les has permitido estar bien. Tú les has permitido, Señor, recuperarse. Esa obra la haces tú. Y, Señor, pues te damos gracias por ello. Rogamos, Señor, que tú sigas bendiciendo a este joven y que toda su familia, que bendiga a cada uno de los que nos visitan en esta tarde, desde otras iglesias, desde otros lugares, Señor, que tú seas con cada uno de ellos, que tú les acompañes, les guíes en todo momento y que sepan siempre que tú estás presente en sus vidas, acompañándoles, guiándoles. Así, Padre, rogamos por la salud espiritual de tu iglesia, de cada uno de tus hijos. Conoce nuestros corazones, conoce nuestra vida, conoce nuestro interior, Señor. Sabe cuán enfermos a veces estamos, Señor, cuán debilitados estamos, Señor, pero tú eres el que nos fortalece, tú eres el que nos levanta, tú eres el que nos anima, Señor, tú eres el que nos fortalece espiritualmente, Señor. Por eso te pedimos que tú sigas obrando en medio de esta tu iglesia, iglesia presbiteriana reformada, Getsemaní, esta iglesia local, por cada uno de los hermanos. Rogamos también, Señor, por los demás hermanos, Señor, en las diferentes iglesias que proclaman tu nombre, que tú también les visites, Padre. Obra en medio de los tiempos, Señor, y ayúdanos a confiar y a esperar en ti. Gracias una vez más por este culto, Señor. Rogamos que tú sigas bendiciendo este culto y que todo sea para la gloria de tu nombre. En el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias. Pueden sentarse. Hermanos, vamos a abrir nuestros himnarios en el himno número 526, da lo mejor al Maestro. Himno número 526.
podemos sentar, hermanos. En nuestro boletín tenemos, dice, tiempo de confesión de pecados, y vamos a buscar en nuestras Biblias el libro de Primera de Juan en su capítulo número 9. Epístola de San Juan, capítulo 1, el versículo 9. Es un texto que conocemos. Nos ponemos de pie para darle lectura. Dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Una vez más, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Amén. ¿Nos podemos sentar? Allí en nuestros lugares vamos a tener esta confesión de pecados. Vamos a dar unos minutos para que ustedes en silencio estén orando a Dios, que confesemos nuestros pecados, que nos pongamos de acuerdo con Él, que nos reconciliemos con nuestro Padre. A veces en nuestras vidas hay rencores, hay envidias, hay cosas que no agradan a Dios y que eso afecta a nuestra vida personal, nuestra vida cristiana. A lo mejor tenemos conflictos en nuestra familia por nuestras formas de ser, porque no queremos dejar que nuestro Dios, nuestro Cristo, nos gobierne, que podamos nosotros obedecerle. Entonces vamos a confesar nuestros pecados ahí en nuestros lugares, vamos a dar unos minutos y terminaremos con una oración. Padre Celestial, en esta mañana confesamos nuestros pecados delante de ti. Confesamos, Señor, lo infiel que hemos sido hacia ti, porque no hemos obedecido tu palabra, porque nos hemos alejado de ti, Señor. Por eso, Señor, nos acercamos a ti pidiéndote perdón, porque tú eres un Dios justo, un Dios que perdona, Padre. Y también es un Dios que nos puede limpiar de nuestra maldad, Padre. Tú conoces nuestro corazón, tú conoces nuestros pensamientos.
Y Padre, sabes cómo somos, cómo es nuestra relación contigo, Señor. Te pedimos que seas con cada uno de nosotros en nuestras vidas. Como dice el salmista, crea en nosotros un corazón nuevo. Límpianos de toda maldad, Señor. Haznos oír gozo y alegría, que se recrearán los huesos, Señor, que a veces estamos abatidos por enfermedades, preocupaciones, porque, Señor, nos hemos alejado de ti. Padre, nuestro pecado está siempre delante de ti. Por eso queremos confesarnos, queremos, Señor, que tú nos limpies. Lo hacemos como personas, como familias, pero ahora nos acercamos a ti como iglesia. Nos acercamos como este grupo de familias, de cristianos, Señor, que queremos, Señor, caminar en tus caminos. Queremos, Señor, que tú nos limpies de toda maldad. Que tú nos abras, Señor, el entendimiento, como hemos leído tu palabra, para, Señor, andar en ti, Señor. Quita de nosotros toda maldad, toda cosa ajena a ti, Señor. Todo eso que nos distrae, todas esas tentaciones que el mundo, que Satanás nos pone. Y, Señor, que caemos, Padre. Líbranos de todo mal, de todo peligro, Señor. Padre, como te confesamos, queremos, Señor, alabar tu nombre. Queremos, Señor, que cada uno de nosotros salga con esa alegría en su corazón. Quédate con nosotros, Padre, porque te lo pedimos en el nombre y dándote gracias en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Vamos a continuar, hermanos, y vamos también a darle gracias a Dios, a traer esos sacrificios de alabanza a través del himno 414. Traemos sacrificios de alabanza, himno número 414, y nos ponemos de pie para entonarlo. ¿Nos podemos sentar un momento, hermanos? Los invito a que busquemos en nuestras Biblias el libro de Levítico en su capítulo número 7. Levítico capítulo 7, y vamos a leer los versículos 37 y 38. Levítico capítulo 7, versículos 37 y 38. Dice la palabra de Dios: esta es la ley del holocausto, de la ofrenda, del sacrificio por el pecado, del sacrificio por la culpa,
de las congregaciones y del sacrificio de paz, la cual mandó Jehová a Moisés en el monte de Sinaí, el día que mandó a los hijos de Israel que ofreciesen sus ofrendas a Jehová en el desierto de Sinaí. Amén. Nos podemos sentar, hermanos. El mensaje de esta tarde tiene por título Ofrenda y sacrificio por el pecado, por el pastor Antonio Rodríguez Álvarez. Bien, amados hermanos, en esta tarde nos corresponde hablar de Levítico, libro de Levítico. Creo que es uno de los libros de la Escritura que menos leemos. Acudimos poco al libro de Levíticos, pues es un libro que habla de los sacrificios, de las ofrendas que Dios mandó al pueblo de Israel que tenían que hacer, ¿no?, para el perdón de los pecados y entre otras cosas. Y creo que son pocos los que conocen versículos de memoria del libro de Levítico. A veces conocemos, escuchamos, repetimos textos de los salmos, de las epístolas de Pablo, ¿no? Sobre todo promesas de Dios para nosotros. Pero qué bueno es que conozcamos y que aprendamos textos de las Escrituras, también del Antiguo Testamento. Y el libro de Levítico contiene instrucciones en cuanto a la ofrenda, ¿no? O cómo se ha de adorar a Dios, cómo Dios quiere que su pueblo, aquel pueblo que Dios los libertó de la esclavitud del pecado, cómo Dios quiere que le adore, cómo Dios quiere que le rinda a Él esa ofrenda de amor, esa ofrenda de gratitud, y es a través del sacrificio. Es la manera en la que Dios le enseñó al pueblo en la antigüedad, y es la manera en la que Dios nos ha enseñado a través de todos los tiempos, también a la iglesia en el Nuevo Testamento por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y vamos a hacer esta oración. Ya confesamos nuestros pecados, gracias a Dios por su perdón. En esta hora vamos a pedirle que Él nos ayude a escuchar su palabra, y que su palabra pues no solamente llegue a nuestra mente, sino que baje al corazón y que nos ayude a ser hacedores de la misma. Padre, gracias por esta oportunidad. Es una gran bendición poder abrir nuestros labios para alabarte, para confesar tu nombre, Señor. Pero gracias también, Señor, porque y muy importante escuchar tu palabra. En esta hora te pedimos, en el amor de Cristo, que nos ayude, Señor, que nos guardes de pecar, que nos guardes de desobedecer tu palabra. Ayúdanos en esta hora a prestar atención a lo que tú quieres comunicarnos, Señor, y ayúdanos, Dios, a poner en práctica, Señor, tu palabra. En el nombre de Jesucristo. Amén. Y tipos de sacrificios, allí en sus boletines tienen el bosquejo, pueden seguir con la vista, pequeño bosquejo de este sermón, y comienza con el tipo de sacrificio en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento encontramos que habla de dos tipos de sacrificios: los sacrificios voluntarios y los sacrificios que tienen que ver con la culpa por el pecado. Sacrificios o ofrendas voluntarias y sacrificios, ofrendas por el pecado. En ese tiempo se le dio instrucciones al pueblo de Israel cómo hacer estas ofrendas para cubrir la culpa de sus pecados a través de estos sacrificios. El sacrificio que es obligatorio, si he pecado tengo que presentarme ante Dios con el sacrificio que Él demanda de mí. O sea, con el animal para el sacrificio y con las condiciones que se requería que tuviese este animal para el sacrificio.
El sacrificio de paz era un sacrificio que celebraba el poder tener comunión con Dios. Era una gran bendición el poder vivir en comunión con Dios, en tener una relación íntima con Dios. Y ese sacrificio de paz, pues celebraba eso. Celebraba ese gozo de poder estar, de disfrutar de la comunión con nuestro Dios. Podemos decir que estaba el sacrificio voluntario, el sacrificio obligatorio y el sacrificio de paz. Eso era lo que los sacrificios o las ofrendas que Dios demandaba de su pueblo, lo cual era una celebración de la comunión con Dios. Por lo tanto, es visto como instrucciones para el pueblo de cómo se debe adorar a Dios. Era de esas maneras o de esas formas. Levítico nos confronta con la gravedad del pecado. El pecado nos aleja de Dios. El pecado nos aleja de la comunión con nuestro Dios. El pecado rompe la relación que existía, ¿no? Que existe entre ser humano y Dios. Esto nos recuerda la sangre y la muerte de los animales que Dios demandó, que Dios ordenó que se sacrificaran para sanar o para cubrir la culpa por ese pecado. Y los capítulos del 1 al 5 del Levítico describen 5 tipos diferentes de ofrendas de sacrificio. El holocausto, la ofrenda por el pecado, la ofrenda por la culpa para expiación, la ofrenda de tributo y la ofrenda de paz. Se ofrecían porque el holocausto, la ofrenda por el pecado y la ofrenda por la culpa tenían el perdón y traían la reconciliación del hombre con Dios. Qué maravilla, ¿no? Qué cosa más hermosa, cómo estos sacrificios hacían algo maravilloso. Era lo que restauraba esa comunión que se había perdido entre el hombre y su Dios. La ofrenda de paz era como una ofrenda de fiesta. El adorador y el sacerdote celebraban el perdón y la reconciliación durante una comida juntos. Cuando había reconciliación, pues se celebraba esa reconciliación, ese perdón, a través de una comida juntos a la mesa, uno al lado del otro. Qué hermoso, ¿no? Y la ofrenda de tributo era una ofrenda de regalo dada a Dios como soberano, como Rey superior y poderoso, proporcionado por un inferior, un vasallo, para expresar lealtad, fidelidad, devoción amorosa y servicio a Dios. Esta es la ofrenda por el tributo. O sea, Dios merece, el soberano merece ser honrado, ser pues adorado, y esto expresa fidelidad, lealtad, entrega a ese soberano, a ese Señor. A partir del capítulo 6, las instrucciones son para los sacerdotes, el que intercede entre Dios y su pueblo, y entre el pueblo y su Dios. Es el que presenta el sacrificio ante Dios en favor del pueblo. Trayéndolo a nuestro tiempo, la Biblia nos dice que todo creyente es un sacerdote. Cuando vamos a 1 de Pedro, capítulo 2, verso 9, dice que somos real sacerdocio. O sea, somos reyes y somos sacerdotes para Dios. O sea que tenemos esta gran bendición, este gran regalo de parte de Dios, que ya no requerimos de un sacerdote que interceda por nosotros. Nosotros podemos presentarnos directamente a Dios como sacerdotes que somos, interceder directamente ante Dios por medio, por supuesto, de nuestro gran sumo sacerdote, que es nuestro Señor Jesucristo. Y 1 de Pedro 5 nos dice que somos sacerdotes santos para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Somos sacerdotes para este objetivo, y somos llamados por Dios para ofrecer a Él sacrificios
de alabanza, sacrificios que honren, glorifiquen su precioso nombre. Cuando aquellos que vinieron o escucharon el sermón del domingo anterior, vimos que Jesús, en su conversación con la mujer samaritana, le enseñó sobre la adoración a Dios, que se requería que fuera en espíritu y en verdad. Esta es la manera en que Dios quiere que nosotros le adoremos, que nosotros nos acerquemos a Él para ofrecer o dar, entregar nuestra ofrenda, que sea en espíritu, o sea, espiritualmente, que sea de verdad. La palabra de Dios es la verdad y es la que nos dice, es la que nos comunica, la que nos enseña cómo es que debemos adorar a Dios, cómo es que debemos entregar nuestra ofrenda a Dios, que sea grata a Él. Es a través del conocimiento de la palabra de nuestro Dios. Y en Romanos capítulo 12, versículo 1, es un texto que yo cito mucho y que comparto mucho con los hermanos, en donde Pablo llama a la iglesia a presentar vuestro cuerpo como un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que ese es el culto verdadero, ese es el culto que Dios espera y que Dios demanda de cada uno de nosotros. Ofrezcamos nuestros propios cuerpos. Es la respuesta que debo dar a Dios en gratitud. Es la ofrenda que debo dar a Dios en gratitud por lo que le ha hecho por nosotros. Y si vamos a Romanos, desde el capítulo 1 hasta el capítulo 11, vemos allí lo que Dios hizo por su pueblo, lo que Dios hizo por su iglesia. Y vamos a ver dos cosas fundamentales. Uno, en el capítulo 3, versos 24 y 25, dice que fueron justificados gratuitamente. Hemos sido justificados gratuitamente. No lo merecíamos. Nada pudimos hacer para obtener la salvación y el perdón de Dios. Fue un regalo de Dios que nos lo dio por pura gracia, porque Él así lo quiso. Y eso, hermanos amados, tenemos que tenerlos presentes. ¿Para qué? Para presentarnos ante Dios y presentar nuestro cuerpo en un verdadero sacrificio que glorifique su nombre. Y dice el capítulo 5, versos 9 al 11, que hemos sido reconciliados. O sea, primero que hemos sido salvos. Jesucristo en su sacrificio en la cruz pagó el precio por nuestros pecados. Y allí Él pagó el precio y nos otorgó por su gracia la salvación eterna. Y allí mismo el Señor nos reconcilió con Dios. Ya Él hizo esta obra maravillosa, esa obra perfecta, por lo cual debemos vernos a entregar nuestro cuerpo, todo nuestro cuerpo, en un sacrificio vivo, santo, que es lo que agrada a Dios y es el culto que Dios espera de cada uno de nosotros. Esto me hace un sacerdote. Ese es el servicio que Dios espera de cada uno de nosotros, que vivamos para Él, que vivamos para Él. Día tras día, no el domingo, no un día determinado, sino que cada día yo presente mi cuerpo en un sacrificio vivo para Él. Que yo viva para Él. Como dice Pablo, lo que ahora vivo, lo vivo para Cristo. Para mí el vivir es Cristo. Yo vivo para amarle, yo vivo para adorarle, yo vivo para servirle. Ese es el deseo de los hijos de Dios que han sido redimidos, que han sido perdonados, que han sido reconciliados, que han recibido la salvación, que han sido reconciliados con Dios. Los capítulos 6 y 7 repiten los sacrificios mencionados en los capítulos del 1 al 5. En esta ocasión se lo repite en la perspectiva del sacerdote, del sacerdocio. Y encontramos aquí cosas muy prácticas que nos enseñan
a cada uno de nosotros hoy como sacerdotes del Señor para mostrar o para entregar una verdadera adoración a nuestro Dios. En Levítico 6, 8 al 13 encontramos la primera ley para el sacerdocio, o para el sacrificio, del holocausto. El holocausto estará sobre el fuego encendido sobre el altar toda la noche hasta la mañana. El fuego del altar arderá en él, versículos 2 y 13. Y el fuego encendido sobre el altar no se apagará, sino que el sacerdote pondrá en él la leña cada mañana y acomodará el holocausto sobre él y quemará sobre las grosuras de los sacrificios de paz. El fuego arderá continuamente en el altar, no se apagará. Y la palabra aquí es: no se apagará el fuego, o el fuego no se apagará. Dejemos que el fuego arda constantemente en nuestros corazones, en nuestra vida para Dios, día tras día, momento tras momento. El fuego del Espíritu. Déjelo que arda en ti. Los versículos 14 al 23. Esta es la siguiente ley para el sacrificio. Esta es la ley de la ofrenda. Una y otra vez dice: sin levadura. La cocerá sin levadura. Y se nos dice que el sacerdote también debe presentar su sacrificio sin levadura, porque la levadura corrompe la harina. Y la levadura es la hipocresía. Es comparada con la hipocresía. Lucas capítulo 12, verso 12, capítulo 12, verso 1, dice: en esto, juntándose por millares la multitud, tanto que unos a otros se atropellaban, comenzó a decir a sus discípulos, primeramente: guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. La hipocresía es fingir una cosa que no es actuar de una manera contraria a los valores que realmente profesamos. Hipocresía se manifiesta en la persona que te aman solo hasta cuando tu presencia resulta o no resulta útil. Su lealtad termina cuando nada puede recibir de ti, cuando ya no le resulta para su beneficio. Ese es hipocresía. Hipócrita es aquel que actúa en hipocresía, es decir, que finge sentimientos a los cuales en realidad no los siente, en realidad no los posee. Yo finjo amarte, yo finjo quererte, yo finjo apreciarte, pero en realidad en mi corazón nada siento por ti. Eso es hipocresía. Y no quiero detenerme en este aspecto, ¿no? Porque realmente son varias cosas a tratar en este pasaje con respecto a las ofrendas que Dios espera de cada uno de nosotros. La tercera ley del sacrificio está en Levítico 6, 24 al 30. Y la palabra clave es lavarse. Y lo voy a leer, Levítico 6, 24 al 30. Y pondrá su mano sobre la cabeza del macho cabrío y lo degollará en el lugar donde se degüella el holocausto delante de Jehová. Es expiación. Y con su dedo el sacerdote tomará la sangre de la expiación y la pondrá sobre el cuerno del altar del holocausto y derramará el resto de la sangre al pie del altar del holocausto. Y quemará toda la grosura sobre el altar, como la grosura del sacrificio de paz. Así el sacerdote hará por él expiación de su pecado y tendrá perdón. Si alguna persona del pueblo pecare por yerro, haciendo algo contra alguno de los mandamientos de Jehová en cosas que no se han de hacer o delinquiere,
luego que conociera el pecado que cometió, traerá por su ofrenda una cabra sin defecto por su pecado que cometió, y pondrá su mano sobre la cabeza de la ofrenda de la expiación y la degollará en el lugar del holocausto. Luego, con su dedo, el sacerdote tomará de la sangre y la pondrá sobre el cuerno del altar del holocausto y derramará el resto de la sangre al pie del altar. Y vemos allí lo que se debía de hacer, y la palabra clave es lavarse. En el Nuevo Testamento nos dice que nosotros hemos sido lavados por la sangre del Cordero. En Levítico, cuando alguien era manchado con la sangre, tenía que lavarse con agua, pero en nuestra vida como cristianos, la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Juan 1:7 lo manifiesta. En contraste con el sacrificio de Levítico, es la sangre de Cristo lo que nos limpia. 1 Corintios 6:11, esto eran ustedes, pero habéis sido ya limpios. Nosotros habíamos sido contaminados, nosotros éramos pecadores, nosotros estábamos sucios ante Dios, pero gracias al sacrificio de Cristo hemos sido limpiados, hemos sido lavados de nuestros pecados. La cuarta ley del sacrificio la encontramos en Levítico 7, versículo 1. Asimismo, esta es la ley del sacrificio por la culpa. Es cosa muy santa. La palabra clave es: será cosa muy santa. Será apartada, dedicada para Dios. El sacerdote también tenía que estar dedicado para las cosas del Señor. El sacerdote tenía que ser o consagrar su vida para Dios, ser apartado para una verdadera ofrenda y adoración a Dios. Cuando vamos al capítulo siguiente, pues vemos allí que en el capítulo 8 que Aarón y sus hijos fueron consagrados. Y es bueno que leamos, ¿no?, de todo este rito, todo esto que se hizo para la consagración de Aarón y sus hijos para el sacerdocio. Y todos somos sacerdotes, como bien hemos mencionado anteriormente, y como sacerdotes hemos sido apartados con un propósito. Estamos dedicados en la cosa del Señor. Estamos dedicando nuestra vida a las cosas de Dios. ¿Hemos sido consagrados realmente a Dios? Es la pregunta que a veces o constantemente tenemos que hacernos como hijos de Dios que somos. Y esto es todo lo que los creyentes deben hacer: vivir para Dios, vivir para agradarle a Él, vivir para entregarse a Él, vivir para los negocios de su Padre, de su Señor, de su amo. Para eso es llamado, y esa es la tarea, pero debe hacerlo en santidad. Yo quiero servir a Dios, yo quiero pues hacer cosas para mi Dios, pero tengo que saber que Dios me ha apartado y Dios quiere que yo me santifique y que yo viva en santidad para adorarle y para poderle servir de una manera correcta y que agrada a Él. En Apocalipsis capítulo 1, verso 6, dice: nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Él nos hizo ya sacerdotes para Dios. Por lo tanto, para Él debo vivir, para su gloria y para su honra. No para nuestra gloria, no para nuestra honra, sino para Él. Para adorarle a Él. Pero vamos al Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento enseña que los requisitos divinos del sacrificio del sacerdocio se cumplen perfectamente en una sola persona: Jesucristo, hombre. Jesucristo cumplió, llevó a cabo el perfecto sacrificio que agradó al Padre. El Nuevo Testamento testifica que tanto el sacrificio de Jesús como su sacerdocio son mejores y más eficaces que los sacrificios que se hacían en el Antiguo Testamento. En este caso, en el sacerdocio levítico.
prefiguran y señalan. Aquellos sacrificios señalaban a Cristo, al verdadero sacrificio que agradaría al Padre, el verdadero sacrificio que nos limpiaría de nuestros pecados. En Levítico los sacerdotes debían ofrecer continuamente sangre de animales en el tabernáculo construido por el hombre. Esto era para expiar los pecados por el pueblo de Israel, incluidos ellos mismos. Ejemplo, el libro de los Hebreos describe la obra de Jesús como sacrificio y como sacerdotes en bien de su pueblo. Hebreos 9, versículos 11 y 12. Pero Cristo, al presentarse como sacerdote, como somos sacerdotes de los bienes definitivos, en el santuario más excelente y perfecto, no hecho por manos humanas, entró una vez y para siempre en el lugar santísimo. No lo hizo con sangre de machos cabríos ni becerros, sino con su propia sangre, logrando así el rescate eterno. Cristo logró la salvación eterna para sus hijos, para su pueblo. Aquí se nos dice que la obra de Jesús como sacerdote es mucho mejor, es excelente, es perfecta. Ningún sacrificio del Antiguo Testamento pudiera traer salvación, vida eterna. Hay muchos hoy en día que están siendo engañados y han sido engañados pensando que con los sacrificios que puedan hacer pueden obtener el perdón de Dios. El único sacrificio perfecto que nos puede limpiar, que nos puede hacer acepto ante Dios, fue el sacrificio que Cristo hizo. Y lo hizo una vez y para siempre. Ya Él nos limpió, ya Él nos purificó, ya Él nos salvó para la gloria de nuestro Padre Dios. En primer lugar, Jesucristo entró en el tabernáculo celestial, no en el tabernáculo hecho por el hombre, que era solo un modelo de lo celestial. En segundo lugar, Jesucristo entró en ese tabernáculo celestial y por lo tanto en la presencia de Dios por su propia sangre preciosa, no la sangre de un animal, es decir, es la sangre de Jesucristo en la cruz el que lleva el perdón de pecados. Es la sangre, la preciosa, maravillosa sangre de Cristo derramada en la cruz, la que trae el perdón, la que enseña el papel de sacrificio para quitar la ira de Dios del pueblo por lo que ofreció el sacrificio. Nos enseña esto el Señor. La ofrenda perfecta, la ofrenda agradable la hizo Él o la entregó Él. En tercer lugar, el resultado de la obra de Jesucristo es que trae redención eterna a su pueblo. Ya no debo preocuparme, ya no debo estar inquieto, pues si viene Cristo me quedé o me perdí. No, ya yo gozo, yo disfruto de la salvación eterna porque Cristo me perdonó. Porque Cristo hizo el sacrificio perfecto por mí. Y vivo tranquilo. Pero no tranquilo en el lugar de voy a pecar y voy a hacer lo que quiera, de esta forma Cristo murió por mí. No, cuidado. Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde en ninguna manera. Cuidado. Ya Cristo nos perdonó. Y debo pensar en eso. ¿Para qué? Para vivir para agradarle, para vivir para servirle, para vivir para obedecerle y hacer lo correcto delante de sus ojos. En gratitud ya a lo que Él ha hecho por mí. En cuarto y último lugar, la obra del sacrificio de Cristo de una vez por todas es completa y eficaz. Es completa. Ya no hay que añadir nada. Ya no hay que ponerle algo más. Ya el hombre, ya nosotros como cristianos, como hijos de Dios, no tenemos que hacer nada para obtener o para recibir el perdón de Dios. Nada. Es completa y es perfecta. Ya no hay que hacer más nada. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria al Señor por eso. Hebreos 10, 11 y 12. El autor continúa diciendo:
Todos los días, todos los sacerdotes se ponen de pie y cumplen con su deber religioso y ofrece una y otra vez los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero este sacerdote, habiendo ofrecido un solo sacrificio por los pecados para siempre, se ha sentado a la derecha del Padre, a la derecha de Dios. Ya no hay que ofrecer como antes, o como lo hacía el sacerdote, día tras día, ofreciendo el sacrificio para recibir el perdón. Ya Cristo lo hizo. Y ya no tiene que volverlo a hacer. Ya lo hizo una vez y para siempre. Pero aunque la obra expiatoria de Cristo fue completada por el derramamiento de su sangre y muerte, Jesucristo continúa ministrando, intercediendo por nosotros a la diestra del Padre. Él está allí intercediendo por ti y por mí. Como dice Hebreos 2, 17 y 18, por lo cual debía ser ante todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo, pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Y en el capítulo 4, versículos 15 y 16, se nos dice, o se nos recuerda, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo de la misma manera que nosotros, aunque sin pecado. Jesucristo está allí intercediendo por nosotros, porque Él se compadece de nuestras debilidades, se reconoce que somos malos, que somos desobedientes y que muchas veces fallamos ante Dios. Pero qué bueno que tenemos acceso a Dios y pedirle que nos perdone. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. Es acercarnos con confianza. Es acercarnos con esa alegría de que el Padre, de que el Señor nos escucha, el Señor nos atiende y el Señor nos perdona. Yo no puedo acercarme al Señor pensando de que Él no me va a perdonar o de que ya Él me va a condenar. Es acercándonos confiadamente ante el trono de la gracia para recibir socorro, para recibir la ayuda que necesitamos. En conclusión, amados hermanos, el libro de Levítico es conocido por ser el libro que contiene muchas referencias al sacrificio y a las ofrendas. Todo el libro de Levítico habla del sacrificio y de las ofrendas. Ejemplo, Levítico 7, 37 y 38, textos que tenemos como texto base, hacen referencia a las diferentes leyes relacionadas con los distintos tipos de sacrificios que eran necesarios en la cultura judía de aquel entonces. Esta ley abarca desde el holocausto, la ofrenda del sacrificio por el pecado, por la culpa, hasta las consagraciones y el sacrificio de paz. Los sacrificios eran una ofrenda de reconciliación con Dios, de arrepentimiento y purificación. Allí, estos textos de Levítico 7, versículos 37 y 38, es el resumen de todo lo que está diciendo anterior, acerca de las ofrendas que Dios demandaba, que debíamos ofrecer ante Él. Es importante recordar que la práctica del sacrificio tenía un propósito más profundo y simplemente del que simplemente matar animales. Tiene un significado aún mucho más profundo. No era matar un animal porque Dios lo pedía, que tenía que ser así. Eso tiene un significado aún mucho mayor. Esta ley abarca desde el holocausto, la ofrenda por la culpa del pecado, la consagración, la paz y la gratitud a Dios. Era una oportunidad para reconocer que somos seres imperfectos
era una oportunidad para reconocer que éramos pecadores. Esa era lo más importante a tener en cuenta a la hora de ofrecer o de entregar la ofrenda. Reconocer que el pueblo o que la persona había pecado, había fallado ante Dios. Podía hacer el sacrificio o entregar el becerro más hermoso, más gordo, más sano. Pero si él no reconocía la importancia o lo que ello significaba, era en vano. Era mostrar un verdadero arrepentimiento a Dios. Era reconocer que había fallado, que había pecado ante Dios. Entonces, con libertad, con alegría, con gozo, yo te ofrezco o te doy, te entrego este sacrificio a ti, Señor, confiando de que tú me perdonas. En el Nuevo Testamento nos habla de Cristo. Jesús es el gran sumo sacerdote que se ofrece o se ofreció a sí mismo como el sacrificio perfecto para tratar con nuestros pecados. Como somos sacerdotes, Jesús se complace en nuestra lucha y debilidades. Él se compadece, Él sabe por lo que pasamos, Él sabe lo que hay en nuestros corazones, Él sabe conoce nuestras debilidades, nuestras imperfecciones las conoce. Dios toma en serio nuestra relación con Él. Para eso envió a Jesucristo, a su único Hijo, porque Él sabe, pero Él quiere restaurar esa relación que se había roto. Él quiere reconciliarnos con Él. Y Él no nos pide nada, sino que Él hace. Él es el que actúa, Él es el que envía a su propio Hijo a hacer el sacrificio en nuestro lugar por nuestros pecados. Ya hemos sido perdonados, ya hemos sido justificados, ya hemos sido reconciliados con Dios. ¿Qué cosa nos queda por hacer? ¿Qué es lo que Dios pide entonces de nosotros hoy en día? ¿Qué es lo que Dios pide de sus hijos hoy en día? Seamos agradecidos y adoremos a Dios. Seamos agradecidos, como nos llama Hebreos. Recuerden lo que Cristo hizo por vosotros. No olviden lo que Cristo tuvo que hacer, derramar su sangre por vuestros pecados. Ténganlo presente. ¿Para qué? Para que viva una vida agradecido a Dios y adórale. Pero adórale de una manera que sea aceptable a Dios. Adorémoslos según sus términos y no según nuestros términos. Preguntémonos cómo Dios quiere que yo le adore. Preguntémonos cuál es el sacrificio, cuál es la ofrenda que debo entregar a Dios. Aprendámonos de memoria Romanos 12:1. Os ruego que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Ese es el culto que Dios merece. Ese es el culto que Dios pide de ti. Entrega tu cuerpo, tu vida en servicio a Él, en adoración a Él. Vive para agradarle a Él. Eso es lo que Dios quiere. Hebreos 13:15. Así que ofrezcamos siempre, no en una ocasión, no en un momento determinado, no cuando te sientas perdonado, porque Cristo nos ha perdonado una vez y para siempre. Acerquémonos, ofrezcamos siempre a Dios mediante Jesús sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesen, que proclamen su nombre. Eso es lo que Dios quiere. Sacrificios de alabanza que proclamen, que anuncien su nombre.
Y es lo que vamos a hacer en esta tarde. Participar de la cena del Señor. La cena del Señor de la que vamos a participar en unos momentos nos habla del sacrificio eficaz de Cristo por nuestros pecados. Pero también nos habla o nos comunica lo que debemos hacer en gratitud, en obediencia a su palabra. Proclamemos el nombre de Cristo. Anunciemos la verdad de Cristo. No nos callemos, hermanos. Doctrinas falsas se están levantando. Doctrinas falsas que niegan a la verdad de Jesucristo. La verdad de nuestro Dios Trino se están proclamando en el mundo. Y están tomando fuerza. Y nosotros no estamos haciendo el sacrificio que Dios espera de ti y de mí. No estamos proclamando su nombre, no estamos anunciando su nombre. El Señor dice, cada vez que lo hagáis, hagadlo en memoria de mí. Pero dice, cada vez que lo hace, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Vivamos la vida cristiana. Entreguemos nuestra vida en un verdadero sacrificio, en una verdadera ofrenda que agrade a Dios. Oremos. Padre, gracias por tu palabra. Gracias porque ella nos comunica, nos dice que ya no hace falta hacer un sacrificio de animal ni de ninguna cosa para obtener o recibir tu perdón, Señor. Ningún sacrificio humano, ningún sacrificio que podamos hacer, ninguna ofrenda que podamos entregar puede obtener el perdón de nuestros pecados. Solo la sangre de Cristo, vertida en la cruz del Calvario, ha hecho posible esta realidad. Que hemos sido perdonados, hemos sido reconciliados, hemos obtenido el perdón y más que ello, la vida eterna. ¡Qué maravilla, Señor! Gracias. Ayúdanos ahora, Señor, a responder a tu llamado, a entregar nuestro cuerpo en un sacrificio vivo, santo, agradable a ti. Y el sacrificio que tú quieres, Señor, es de alabanza. El sacrificio que tú quieres, Señor, es que nosotros proclamemos tu nombre. El sacrificio que tú quieres, Señor, es que vivamos para obedecerte, para agradarte. Oh Dios, en esta vida que nos resta en este mundo, ayúdanos a vivir en paz. Ayúdanos a vivir tranquilos. Ayúdanos a vivir para glorificar tu nombre. Padre, quita de nosotros cualquier cosa que interrumpa o impida nuestra relación contigo o nuestra comunión contigo. Echa fuera la hipocresía, Señor. A veces somos muy hipócritas, Padre. Límpianos de esta sociedad, de esta maldad, y ayúdanos a vivir en un verdadero amor y mostrar un verdadero amor, Señor, los unos para con nosotros. Ayúdanos a darte una verdadera ofrenda que glorifique tu nombre. En el nombre de Jesús. Amén. Nos podemos sentar, hermanos. Y antes de recoger las ofrendas, vamos a entonar el himno 444. Traed los diezmos, himno número 444. Después nuestros hermanos diáconos nos dirigirán en el acto de las ofrendas y diezmos. Abriré
los cielos, derramaré sobre vosotros bendiciones. Los diezmos al alfolí, alimento en mi casa, y probad, me dice Dios. Traed los diezmos al alfolí, alimento en mi casa, y probad, me dice Dios, y probad. Buenas tardes, hermanos. Es momento de reflejorio. Les voy a pedir que leamos el texto de consagración de ofrendas y diezmos en sus boletines. Ubicado en el libro de Deuteronomio, capítulo 16, versículo 17. La palabra de Dios dice así: cada uno ofrenda conforme a la bendición que va a Dios de Dios. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea su nombre. Damos gracias por esta tarde porque nos permite estar reunidos alabando su nombre. Pedimos perdón por todas las fallas que hemos cometido a lo largo de la semana y del día. En este momento les quiero pedir que estas ofrendas las multiplique y que sea solo usada para la obra de su nombre, Señor. Que también nos bendiga en esta semana y todo nos haga conforme a solo su voluntad. Todo esto se lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Un momento, hermanos, recordarles que ya no se está recogiendo la ofrenda de misericordia separada de la ofrenda del culto. Por lo tanto, aquellos hermanos que quieran dar su ofrenda de misericordia pueden pedirle a los diáconos que alcancen un sobre para que entonces la depositen junto con la ofrenda del culto a nuestro Dios. Antes de tener el sacramento de la Santa Cena, vamos a abrir nuestros himnarios en el himno número 463. Vamos a entonar este himno, dice: de rodillas partamos hoy el pan. Himno número 463.
podemos sentar, hermanos. Bien, amados hermanos, invito a los ancianos gobernantes que pasen para junto conmigo ministremos el sacramento de la Santa Cena. En esta ocasión voy a leer primeramente primero los Corintios 11, versículos del 17 hasta el 22. Se quedan sentados, por favor, pero voy a leerlo, lo escuchamos todos y después pues vamos a repetir el credo apostólico, lo que van a tomar de la copa, tomar del pan, pues se ponen en pie, los demás se quedan sentados. Pero al anunciar esto que sigue, no os alabo, porque no os congreguéis para lo mejor, sino para lo peor. Pues, en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones y en parte lo creo, pero es preciso que entre vosotros haya disensiones, para que se haga manifiesto entre vosotros lo que son aprobados. Cuando pues os reunís vosotros, esto es comer la cena del Señor, porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena, y uno tiene hambre y el otro se embriaga. Pues ¿qué? ¿No tenéis casa en que comáis y bebéis? ¿O menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada? ¿Qué os diré? ¿Os alabo en esto? En esto no os alabo. Vamos a repetir todos el credo apostólico. Comenzamos. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, y en Jesucristo, su único Hijo, Señor nuestro, que fue concebido del Espíritu Santo, nació de la Virgen María, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos y subió al cielo, y está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso, y desde allí vendrá al fin del mundo a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Universal, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida perdurable. Amén. Vamos a orar. Padre, gracias por esta bendición que nos das de poder participar de este sacramento santo instituido por nuestro Señor Jesucristo. Padre, gracias porque hoy podemos recordar una vez más lo que Cristo hizo por nosotros, cómo Él se entregó su cuerpo en un sacrificio vivo, derramando su sangre para el perdón de nuestros pecados. Gracias porque hoy podemos traer a la memoria ese sacrificio, esa ofrenda en favor nuestro. Pero gracias también, Señor, porque recordamos que Cristo no quedó en la tumba, sino que resucitó para que un día nosotros también resucitemos y estar contigo por toda la eternidad. Gracias, Señor, porque nos permite traer a la memoria una vez más tu gran amor, tu muestra de amor por nosotros. Ayúdanos, Señor, que participemos todos en comunión, porque para eso Cristo también murió, para restaurar la comunión que se había roto entre nosotros, Señor, y tu majestad, tu grandeza, personas. Pero también, Señor, Cristo murió para que nosotros vivamos en comunión. Ayúdanos a andar en amor. Ayúdanos, Señor, a vivir en una verdadera unidad, en una verdadera comunión
que es en el Espíritu Santo. Bendice este tiempo, bendice este sacramento, bendice esta ceremonia, bendice cada hermano que lo va a tomar. Bendice, Señor, a tu pueblo. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, puestos en pie, los que se van a tomar los que van a participar de la cena, los que no se sientan, se pueden sentar, por favor. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, este es mi cuerpo que vosotros partido, haced esto en memoria de mí. Un pedido a nuestro hermano, que que tenga esta oración de invocación a Dios, dándole gracias a Dios por el pan que simboliza el cuerpo de Cristo. Padre Celestial, en esta tarde estamos en tu presencia. Señor, gracias por tu Hijo Jesucristo, gracias por ese pan de vida que es a través de Él, Señor. Gracias por ese alimento espiritual, Padre, que nosotros tenemos, gracias a tu palabra, gracias a tu Hijo Jesucristo, Señor. Padre, bendice este pan, bendice nuestra vida espiritual, que te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Todos tienen el pan. De manera que cualquiera que comiera este pan o bebiera esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Señor, bendice este pan. La noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Así esto en memoria de mí. Comamos todos. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo:
esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haz esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Yo voy a pedir a mi hermano Enrique que tenga una oración. Dándole gracias a Dios por la sangre del vino que representa la sangre de Cristo vertida por nuestros pecados. Oramos. Padre, te bendecimos, te damos gracias, Padre, por hoy tu iglesia que está aquí, Padre, participando de este sacramento. Gracias, Padre, por el vino que simboliza la sangre de Cristo, tu Hijo, que fue derramado por nosotros. Gracias, Padre, por tus bendiciones, por tu amor para nosotros. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. ¿Todos tienen la copa? Señor, bendice este vino. Así mismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto de mi sangre, haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Bebamos. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Voy a pedir a nuestro hermano Josué que tenga una oración de gratitud a Dios por este momento. Padre Celestial, te damos gracias por este momento en el que recordamos la muerte de tu Hijo Jesús. Te damos gracias porque somos inmerecedores de ese sacrificio. Gracias por haber entregado a tu Hijo en la cruz del Calvario para darnos la oportunidad de acercarnos a ti, de redimirnos y de regalarnos la vida eterna para estar junto a ti en gloria. Padre Santo,
Perdona nuestra vida cuando nos olvidamos ese sacrificio. Perdona, Señor, nuestro corazón cuando te ofendemos y no nos damos cuenta de lo que tú quieres que hagamos. Señor, permítenos recordar en cada día de nuestra vida que tú regresarás por tu iglesia. Permítenos vivir en espíritu y en verdad, adorándote con gozo y alegría, pero sobre todo como un cuerpo, como tu esposa, esperando las bodas del Cordero. Gracias por este momento. En el nombre de Jesús. Amén. Voy a sentarse y recoger el servicio, por favor. Bien, amados hermanos, puestos en pie, reciban la bendición. Esperamos que así con gozo, como he llegado a este lugar, a este culto y participar del sacramento de nuestro Señor, así regresemos a nuestros hogares con esa gran alegría, con ese gozo de que el Señor nos ha perdonado, que tenemos salvación, vida eterna. Y que también llevemos al mensaje, ese mensaje de esperanza, de fe, a tantos que no conocen al Señor. Comuniquemos la verdad acerca del sacrificio perfecto, el sacrificio que Cristo tuvo que hacer por nuestros pecados. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios Padre y la comunión del Espíritu Santo sea con cada uno de vosotros. Amén. Amén. Que Dios le bendiga, vayamos y prediquemos el Evangelio. Para salir de la casa del Señor vamos a entonar la doxología 450, Dios te bendiga. Doxología 450.